A lo largo de nuestro estudio acerca de los sistemas de ecuaciones no lineales de primer orden, hemos mencionado lo complicado que es resolver analíticamente estos sistemas y es por eso que decidimos hacer un estudio cualitativo. Sin embargo, las curvas solución en el plano fase no suelen tener un buen comportamiento en la mayoría de los casos, a comparación de los sistemas lineales, que ya clasificamos inclusive, por lo que conocer el plano fase completo para sistemas no lineales en su mayoría es muy difícil. Afortunadamente, existen algunos tipos de sistemas que podemos estudiar cuyas curvas solución podemos describir más fácilmente. Los sistemas que estudiaremos a continuación aparecen con mucha frecuencia en la física y de hecho ya estudiamos uno en particular en uno de los videos anteriores, que es cuando estudiamos un sistema asociado a una ecuación de segundo orden que modela el movimiento de un péndulo simple. Estudiamos tal sistema, vimos la dificultad que se presentaba al estudiar el plano fase cerca de algunos de los puntos de equilibrio, ya que al linealizar el sistema, el nuevo sistema lineal tiene valores propios con parte real nula en ciertos puntos de equilibrio y por lo tanto no podemos aplicar el teorema de Hartmann-Gromov. Afortunadamente, el sistema no lineal original resultó ser uno de estos sistemas que vamos a estudiar a continuación y que lleva el nombre de sistema hamiltoniano. En esa ocasión mencionamos las principales propiedades rápidamente que satisfacen estos sistemas, pero no profundizamos, únicamente las utilizamos para poder resolver el problema y conocer el plano fase de manera completa. En este video vamos a estudiar formalmente este tipo de sistemas y sus principales propiedades. Así que vamos a comenzar. Seguiremos restringiéndonos a sistemas de dos ecuaciones. Para comenzar, una pequeña definición. Vamos a decir que una función h que va de R2 a R es una cantidad conservada para un sistema de dos ecuaciones si esta función h es constante sobre las curvas solución del sistema. Es decir, si tomamos una solución al sistema de la forma x de t, y de t, entonces al evaluar h en todos los puntos de la solución, siempre va a salir la misma constante c para todo valor del parámetro t, donde esté definida la solución. Bien, ahora sí vamos a definir a los sistemas hamiltonianos, que son aquellos para los cuales existe una función h de R2 a R, que aquí por conveniencia la vamos a tomar de clase C infinito, pero en distintos materiales puedes ver que esta función la definen de manera más restrictiva, como de clase C1 o C2, dependiendo el caso. Y bueno, esta función h va a satisfacer lo siguiente. X punto, que por definición es igual a una función f1 que depende de x y de y, va a ser igual a la derivada parcial de h respecto a y punto, que es igual a una función f2, va a ser igual a menos la derivada parcial de h respecto a x. A la función h que hace a un sistema hamiltoniano se le va a llamar función hamiltoniana. Bien, la primera proposición del video es la siguiente. Tomemos nuestro sistema de ecuaciones que sea un sistema hamiltoniano con función hamiltoniana h. Entonces, h va a ser una cantidad conservada para el sistema x punto igual a f. Vamos a demostrarlo. Sea x de t
y de t una solución al sistema. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la derivada de la función h, la función hamiltoniana, a tal solución y vamos a ver qué pasa. La derivada de h en x de t, y de t es por regla de la cadena igual a la derivada parcial de h respecto a x por la derivada de x respecto a t más la derivada parcial de h respecto a y por la derivada de y respecto a t. Esto va a ser igual a la parcial de h respecto a x y la derivada de x respecto a t pues es x punto en la notación de nuestro sistema de ecuaciones. Al ser el sistema hamiltoniano, x punto va a ser igual a la parcial de h respecto a y más la parcial de h respecto a y ahora tenemos a la derivada de y respecto a t. En la notación de nuestro sistema de ecuaciones, esto es y punto. Y como el sistema es hamiltoniano, y punto es igual a menos la parcial de h respecto a x. Rápidamente podemos ver que esto es igual a 0. Y entonces h de x de t, y de t va a ser una constante. Y terminamos el ejercicio. Esta es la definición de que h sea una cantidad conservada para el sistema de ecuaciones. Bien, con lo anterior vamos a anotar lo siguiente. Como h es una función de R2 a R, entonces el conjunto de puntos en R2 tales que h de x, y es igual a c son las curvas de nivel de la función h para cada valor de c. La c, por supuesto, constante. Como hemos visto en la proposición anterior, que cada que tomamos una solución del sistema de ecuaciones y lo evaluamos bajo la función h y esto nos da una constante, entonces las curvas solución del sistema, vamos a escribirlo, x punto igual a f mayúscula, se quedan contenidas en las curvas de nivel de la función h. Esto último lo podemos ver de otra manera. Recordemos que en la demostración obtuvimos una ecuación de la forma derivada parcial de h respecto a x por la derivada parcial de h respecto a y más la derivada parcial de h respecto a y que multiplicaba a menos la derivada parcial de h respecto a x y esto es igual a 0. Notemos que el lado izquierdo de la igualdad es igual a lo siguiente. El gradiente de la función h, de la función hamiltoniana, producto punto con la función f, el campo vectorial. En efecto,
el gradiente de h pues es el vector de las derivadas parciales y pues f es por definición, al ser un sistema hamiltoniano, la derivada parcial de h respecto a y, menos la derivada parcial de h respecto a x. Esto es igual a 0. Esto lo que implica es que el gradiente de la función h, de la función hamiltoniana, es perpendicular al campo vectorial asociado al sistema. Esto en cada punto x, y, donde esté definido el sistema y donde todo funcione de la mejor manera. Pero nosotros sabemos que el campo vectorial o las flechas del campo vectorial asociado son tangentes a las curvas solución del sistema, ya que las curvas son las que mejor se adaptan a este campo vectorial. Esto lo que implica es que el gradiente de h va a ser perpendicular a las curvas solución del sistema. Pero quizá de tus cursos de cálculo de varias variables recuerdes que el gradiente de una función f minúscula de Rn a R siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel de la función f. Pero esto lo que implica es que las curvas de nivel de la función h se adaptan al campo vectorial. F, al campo asociado al sistema. Y por lo tanto, las curvas solución se encuentran contenidas en las curvas de nivel. Entonces, para estos sistemas hamiltonianos tenemos una gran ventaja, ya que lo único que debemos saber para esbozar el plano fase es conocer las curvas de nivel de la función hamiltoniana y por lo tanto las curvas solución del sistema hamiltoniano. La pregunta ahora es, ¿cómo sabemos si un sistema de ecuaciones es hamiltoniano? Hasta el momento no sabemos demasiadas cosas acerca de los sistemas hamiltonianos, por lo que tratar de hallar una función hamiltoniana que haga al sistema un sistema hamiltoniano por mera inspección no parece ser lo mejor que podemos realizar. Entonces vamos a ver si podemos obtener una manera de saber si el sistema es hamiltoniano. Entonces, si nuestro sistema x punto igual a f de x fuera hamiltoniano, entonces por definición ya sabemos x punto es igual a la parcial de h respecto a y punto es igual a menos la derivada parcial de h respecto a x, con h una función de R2 a R
que, como ya dijimos, por conveniencia, la tomamos de clase C infinito. Como la función es de clase C infinito, entonces resulta que las derivadas parciales mixtas, las segundas, son iguales. Es decir, tenemos esta igualdad. La segunda parcial de h respecto a x y respecto a y es igual a la segunda parcial de h respecto a y respecto a x. Entonces, por un lado, tenemos que la segunda parcial de h respecto a x y respecto a y es la derivada parcial de la función derivada parcial de h respecto a y respecto a x. Pero la derivada parcial de h respecto a y es la primera función coordenada del sistema, es decir, la función f1. Por otro lado, la segunda derivada parcial de h respecto a y respecto a x es la derivada parcial respecto a y de la derivada parcial de h respecto a x, y esto es, por definición, la derivada parcial respecto a y de menos la segunda función coordenada del sistema, es decir, menos f2. Y esto es igual a menos la derivada parcial de f2 respecto a y. Entonces, se debe satisfacer que la derivada parcial de f1 respecto a x sea igual a la derivada parcial de f2 respecto a y. Así, si tenemos el sistema x punto igual a f1 y y punto igual a f2, debemos verificar que la derivada parcial de f1 respecto a x sea igual a menos la derivada parcial de f2 respecto a y, para saber si el sistema es hamiltoniano. Si se da esta igualdad, el sistema será hamiltoniano, y si no se da, pues no va a ser un sistema hamiltoniano. Bien, ya sabemos ahora cómo verificar si un sistema es hamiltoniano. La otra pregunta que nos interesa es: ¿cuál es esa función hamiltoniana que hace al sistema un sistema hamiltoniano? Entonces vamos a tratar de responder a esta pregunta. Entonces consideremos nuevamente nuestro sistema x punto igual a f1, y vamos a suponer que el sistema es hamiltoniano, por lo tanto es igual a la derivada parcial de h respecto a y punto es igual a f2, que es igual a menos la derivada parcial de h respecto a x. Vamos a tratar de encontrar a esta función h. Entonces, tomemos cualquiera de las dos derivadas parciales. En particular, yo voy a tomar la derivada parcial de h respecto a y vamos a integrarla. Entonces, tomamos la derivada parcial de h respecto a y e integramos respecto a y. Vamos a obtener, por supuesto, a la función h, y esto va a ser igual a la integral de la función f1, que sabemos que es la derivada parcial de h respecto a y, esta integral respecto a y, pero al integrar
vamos a obtener una función psi que depende exclusivamente de x. Vamos a llamar a esta igualdad la igualdad número 1. Bien, ya tenemos una expresión para la función hamiltoniana h, pero no sabemos quién es esta función psi. Nuestra meta será tratar de encontrarla. Entonces, vamos ahora a derivar parcialmente a la función h, pero ahora respecto a x. Esto es la derivada parcial respecto a x de la integral de f1 respecto a y más la función psi, y esto es la derivada parcial respecto a x de la integral de f1 respecto a y más la derivada de psi respecto a x. Pero recordemos que la derivada parcial de h respecto a x es menos la función f2. Entonces vamos a despejar a la derivada de psi respecto a x, que va a ser igual a menos la función f2 menos la derivada parcial respecto a x de la integral de la función f1 respecto a y. Ya casi terminamos, ya que integramos la derivada de psi respecto a x, respecto a la variable x, esta integral, y sustituimos el resultado en la ecuación número 1 y llegamos ahora sí a una expresión de manera explícita para la función h, ya que la integral de f1 respecto a y la conocemos y conocemos ahora a la función psi. Por lo tanto, ya vamos a tener explícitamente a la función hamiltoniana h. Notemos que este procedimiento es similar, si no es análogo a el procedimiento que desarrollamos cuando resolvimos ecuaciones exactas de primer orden. Por otro lado, puedes tomar inicialmente la derivada parcial de h respecto a x y calcar el desarrollo, y deberías llegar a la misma función h. Entonces, ya conocemos a los sistemas hamiltonianos, conocemos algunas de sus principales propiedades, eh, ya tenemos también una forma de saber cuándo un sistema es hamiltoniano, y también, en dado caso que lo sea, tenemos ya un método para encontrar a la función hamiltoniana que hace al sistema un sistema hamiltoniano. Entonces, en el próximo video vamos a aplicar todo este conocimiento y vamos a tratar de estudiar un par de ejemplos de sistemas hamiltonianos y a esbozar sus planos fase.